Bienvenidos a nuestro webinar de septiembre. Después de una serie de webinars veraniegos que nos han mantenido la pasión por la hotelería en pleno apego, regresamos con energías renovadas y conocimiento fresco para compartir con todos vosotros. Hoy nos enfocaremos en un tema crucial: convertir al equipo en el ingrediente esencial del éxito en el departamento de alimentación y bebidas. Vamos a explorar en detalle la importancia de involucrar a cada miembro del equipo para maximizar el rendimiento de nuestros departamentos de A&B. Estad preparados para sumergiros en estrategias efectivas, mejoras prácticas y valiosas lecciones de la mano de un experto con una trayectoria sólida en este campo. Esperamos que este webinar enriquezca tu perspectiva y te inspire en tu trayectoria en la industria hotelera. Os voy a presentar a nuestro destacado ponente, Roger Gallifa. Hola, Roger. Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Genial. Roger es un profesional con una sólida trayectoria de más de 10 años como cost controller en el ámbito de alimentación y bebidas en un prestigioso hotel de 5 estrellas. Además, desempeña un rol docente en Hostelea, institución reconocida por su excelencia en la formación turística y hotelera. Con una experiencia destacada en la gestión financiera y control de costes, específicamente en el sector de alimentación y bebidas dentro del entorno hotelero, Roger ha desempeñado un papel crucial en garantizar la eficiencia y rentabilidad de las operaciones en este área. Su expertise en control de costes ha contribuido el éxito y prestigio de la gastronomía ofrecida en el hotel en el que ha trabajado. Como docente, Roger también comparte su valioso conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones de profesionales de la industria alimentaria y de bebidas. Su dedicación en la enseñanza y su experiencia práctica en la industria lo convierten en un recurso invaluable para aquellos que buscan comprender a fondo los aspectos financieros y operativos del negocio de la gastronomía de los hoteles. Y esperamos, pues, Roger, que tu participación nos brinde una perspectiva privilegiada sobre la gestión de costes en el ámbito de la alimentación y bebidas y que nos proporciones insights súper valiosos sobre la práctica actual en el sector y con tu enfoque, obviamente, del día a día, de haber trabajado en este control financiero y de la estrategia clave en optimización de rentabilidad. Así que, Roger, súper bienvenido a este espacio con Hosting. Muchas gracias por la presentación. Esperemos cumplir las expectativas. Estoy segura que sí. Bueno, como intro, para quienes nos escuchan, seguro que sabréis y lo habréis vivido en vuestro día a día lo caótico que puede ser el día en el restaurante, en un bar de un hotel, en el lobby, atender a los clientes, mantener siempre la sonrisa, seguir procesos, estar de aquí para allí, incluso corriendo, contar a todo el mundo, bueno, contentar a todo el mundo y contar pues eso, que tu experiencia en el hotel, prestar atención y obviamente ser productivos. Esto puede ser desmotivador para nuestros equipos de trabajo y es por eso que vamos a empezar con una serie de preguntas para Roger que nos ayude a comprender pues tu día a día y cómo has conseguido esa motivación en tus equipos. Roger, los departamentos de AIB han tenido pues eso, un cambio, ¿no? Desde que tú empezaste hace más de 30 años, si no nos equivocamos, hasta el día de hoy, 2023. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta la industria o el departamento de AIB en términos de rendimiento y eficiencia a día de hoy? Si hablamos de rendimiento y eficiencia, a ver, desde siempre uno de los, una de las variables o de los focos ha sido el intentar que nuestros equipos fueran el máximo productivos posibles, ¿no? Pero si nos centramos en lo que es el día de hoy, después de los cambios que se están produciendo post pandemia, en la cual cuesta mucho más encontrar equipos, esto todavía tiene una importancia mayor, porque al final necesitamos que el personal que tengamos, el poco, si hemos tenido bajas que no hemos sido capaces de cubrir, pues todavía tienen que ser más eficientes, entendiendo en este caso la eficiencia como calidad, la calidad que tenemos, ¿no?
que ofrecemos y usando la menos cantidad de recursos humanos porque tenemos bajas y de materias primas porque al final la materia prima no deja de ser otro recurso que es un coste económico, ¿no? Y a su vez que sean el máximo de eficaces, que consigan llegar a esos objetivos que nos hagamos fijado para la rentabilidad del negocio, ¿no? Entonces, conseguir esto es complicado. Yo diría que lo que es el empoderamiento y la motivación es vital, ¿no? Se habla mucho actualmente de lo que es el tema del salario emocional y de la mejora de las condiciones. Pensar que otra de las variables que se está poniendo en boga es el tema de el aumento de los salarios. Entonces, si aumentamos nuestros salarios, nuestra masa salarial sube, pues claro, necesitamos más ingresos para compensar esos salarios o que el personal que tenemos, el equipo que tenemos, sea capaz de producir más y mejor. Entonces, si ofrecemos mejores salarios, también estaremos en disposición de captar mejor el talento que hay, no solamente personas que vengan a trabajar, sino que esas personas sean cualificadas. Y por otra parte, como decíamos, el tema de todo lo que es la inteligencia emocional y tal. Hay la tira de estudios, ya Maslow ya lo decía en su momento también, que una de las cosas más motivadoras que hay es la autorrealización y el crecimiento personal. Entonces, conseguir dar ese empoderamiento a nuestros equipos para que ellos sientan que van creciendo, acompañarlos en ese proceso, nos va a repercutir en que ese personal se sienta que está creciendo, se sienta autorrealizado y, por tanto, se sienta más motivado, ¿no? Y eso, al final, acaba desembocando en mayor productividad y, como decíamos, en mayor eficiencia, en mayor calidad en la interactuación con nuestros clientes. Totalmente de acuerdo, Roger. Seguramente no existe la partida en nuestras cuentas, en nuestros balances de lo que imputa, ¿no? El tener un mayor o menor salario emocional, pero sí que lo vemos reflejado pues tanto en la calidad como después en posteriores costes que se generan, ¿no? Que pueden ser desde bajas, como has comentado tú, tener bajas, tener despidos o sí, o gente que deja el trabajo y cómo después esto lo tenemos que revocar pues con horas extras que se pagan pues a más que una hora normal y la insatisfacción que lo que hemos dicho antes, que repercute obviamente a la calidad del servicio y a un menor, a un menor ingreso, ¿no? También podríamos decirlo. Así que podríamos decir que es importante que los hoteles y los departamentos de alimentación y bebidas hagan este escrutinio, ¿no? De cuál es el coste de no satisfacer un salario emocional a nuestros equipos. Claro, al final cuando hablas con profesionales de los recursos humanos, ellos cuantifican cuánto cuesta captar a nuevo talento, a nuevo personal, toda la inversión que hay que hacer y luego el periodo de formación que tienes que tener ese personal hasta que es plenamente rendible, porque al final, aunque sean profesionales, aunque conozcan el oficio, luego es cierto que cada casa, cada hotel, cada restaurante, pues tiene particularidades y hay cosas que se hacen de determinadas maneras, ¿no? Que son diferentes. Entonces, hasta que consigues tener ese personal, todo eso plenamente enfocado en tu manera de trabajar, en tus procesos, eso al final es tiempo y ese tiempo es remunerado. Y además el negocio está abierto, con lo cual esa
en nuestros cursos de hosting, por ejemplo, explicamos cómo una de las mayores insatisfacciones que hay, el mayor motivo de la insatisfacción por parte del cliente viene dado por la inconsistencia en el servicio. Entonces, el hecho de que ese personal está en formación genera inconsistencias en el servicio que a su vez se traducen en falta de ingresos, en pérdida de ingresos y en posibles pérdidas de clientes. Entonces, por un lado, impactan en la rentabilidad a través de los ingresos, pero por otro lado impactan en la rentabilidad a través del coste que nos genera ese nuevo personal hasta que lo capacitamos y lo ponemos en nuestros procesos, ¿no? Por tanto, bueno, podría ser un ejercicio de cuantificarlo económicamente, pero ya solamente bajo esta visión, si cada uno para a pensar en su propio negocio, seguro que se da cuenta de cuánto esto impacta en su cuenta de resultados y en la satisfacción de sus clientes, que, como decíamos, nuevamente volverá a impactar en la rentabilidad. Totalmente, Roger. Y quería preguntarte también, tú te habrás encontrado con equipos pues muy diversos, ¿no? Lo que nos explican también nuestros clientes es que hay sobre todo en alimentos y bebidas en el departamento, hay un mix generacional muy grande. O sea, gente que lleva pues muchísimos años en la posición o en posiciones similares, pero que ya pues tiene experiencia, y gente muy jovencita que o está estudiando o acaba de salir de los estudios. Y nos comentan que esto pues puede crear conflictos, ¿no? En el día a día del trabajo. ¿Cuál crees tú que es el papel del liderazgo en la promoción de colaboración y compromiso de los equipos de alimentos y bebidas? ¿Qué harías tú en estos casos, Roger? Es básico, ¿eh? La figura del líder para mí en estos casos es básica, ¿no? Al final, si lo trasladamos al mundo del deporte, es muy fácil evidenciarlo. ¿Cuántos equipos de baloncesto o de fútbol que están a punto de perder la categoría o que no van a conseguir sus objetivos, qué sé yo, de clasificarse para la Champions o lo que sea? Cambian el entrenador y al cambiar el entrenador, al cambiar al líder, automáticamente empiezan a generar mejoras en su performance, en su juego y en los resultados que tienen partido a partido, ¿no? Entonces, esto no solamente pasa en el mundo del deporte, esto pasa en el trabajo y no solamente en alimentos y bebidas, en cualquier campo de la industria, de cualquier industria, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, nuevamente, por ejemplo, en los cursos de hosting explicamos cómo para tener un equipo motivado lo que debemos hacer es conocer a cada uno de los miembros del equipo y no solamente que no sepamos el nombre, sino conocer a esas personas, porque al final son personas y cada persona tiene sus necesidades y tiene sus inquietudes que pueden ser diferentes. Hay personas que a lo mejor no, en esa etapa de su vida no necesitan tanto una proyección profesional, sino a lo mejor simplemente una estabilidad porque tienen luego un entorno familiar más complicado. Y en diferencia, pues a lo mejor un chaval joven, pues en ese momento lo que quiere es ir quemando etapas y ir evolucionando y que su carrera vaya más hacia arriba, aunque eso le supongan diferentes cambios de horario, incluso de ubicación, si hablamos de una cadena hotelera o lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante conocer a las personas que conforman tu equipo y cuáles son sus necesidades y sus objetivos, ¿no? Y luego a nivel del líder, al final para mí el líder tiene que ser un ejemplo a seguir, tiene que ser un inspirador, pero podríamos resumirlo como cuando te preguntan cuando eres niño, te preguntan, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿No? Y dices, pues yo quiero ser futbolista. Para mí hay una diferencia en decir, yo quiero ser futbolista o yo quiero ser Messi, pongamos, o Cristiano Ronaldo o el que sea, da igual. Porque tú te has inspirado en una persona, en un jugador, y tú lo que quieres es ser como ese jugador porque ves unos valores, ves toda una serie de aptitudes y actitudes detrás de esa persona. Entonces, si lo trasladamos a nuestro campo, que el líder sea
un ejemplo a seguir, sea un inspirador, que las personas digan, no es que yo quiera ser F&B o quiera ser director de restaurante o quiera ser chef ejecutivo, es que yo quiero ser como fulanito de tal. Para mí es el sumum, ¿no? Sí, qué importante es tener ese vínculo con el equipo para posteriormente vincularte a la empresa. Al fin y al cabo, es el día a día con las personas que trabajamos, lo que tú mismo dices, Roger, que nos inspiran a ser mejores, a seguir motivadas y sobre todo eso, si coincides con los valores de la empresa y por ende con los de tus compañeros, pues el compromiso es mucho mayor. Así Claro, que pensemos que hay estudios que demuestran que aproximadamente entre el 60 y el 80% de los problemas o retos que se producen en una empresa se solucionan no por el canal ordinario, dijéramos, sino por las relaciones que los miembros de la empresa tienen. La frase aquella que todos en algún momento hemos escuchado de lo hago por ti, porque si fuera por la empresa o si fuera por el jefe, lo hago por ti, Sandra, lo hago porque tú me caes muy bien. Pues esto está comprobado que entre un 60 y un 80% de las veces que hay cualquier reto, cualquier inconveniente, se mejoran, se solucionan a través del tema emocional. Entonces, que tengamos esa relación nos abre las puertas a que eso, hay un 40% o así que se solucionarán, pues porque, bueno, porque es trabajo, pero luego hay una parte muy importante que a más compromiso o a más relación tengamos con nuestros miembros del equipo, más ellos se van a sentir parte de ese equipo y van a implicarse y van a tener ese compromiso para solventar y para buscar soluciones. A veces no es la solución que va a ser definitiva, pero la solución para en ese momento poder salir adelante y poder seguir con el servicio y que no haya repercusión en el cliente. me encanta que hayas ido por esa vía, Roger, porque mientras ibas hablando estaba pensando, ¿cuáles son las implicaciones que tiene un departamento de A&B? Porque estamos justamente hablando de ello, pero también se podría, como te has dicho antes, extrapolar al resto del hotel. ¿Cuáles son las implicaciones de involucrar o no a un equipo de manera efectiva? Ya digamos en términos de competitividad, de sostenibilidad del departamento, ¿cuáles son esas implicaciones? Vale, fijaros que empezábamos hablando de que de cómo el empoderamiento genera autorrealización, ¿no? y motivación por sí solo. Ya solamente por esto ya es algo que es importante. Decíamos que esto luego se repercute en que ese talento, podamos retener ese talento, porque ese talento quiera estar. A los que luego dicen, pero es que luego si no se me van, si los enseño mucho se me van. Ya, bueno, pues frente a eso, pensar cuánto cuesta que se te quede una persona que la tengas desmotivada y cómo te lastra con el resto del equipo y cómo te genera situaciones muchas veces en los procesos, en la calidad del producto, bien sea si estamos en cocina, por ejemplo, o cuando diría que casi todavía peor cuando estamos directamente, cuando es personal de contacto directo con el público, ¿no? Que está interactuando con el público. Cuando a ti te tratas con alguien que tú ves claramente que está desmotivado, pues no es la mejor de las experiencias como cliente que recibes, ¿no? Pero además, el que nosotros tengamos a nuestro personal, quiero decir que al final, si esa persona, como lo tenemos formado y tal, y ha crecido, al final decide dar un paso fuera de nuestra organización para seguir creciendo, porque nuestra organización ha llegado al techo y va a otro sitio, esa persona está de alguna manera
de alguna manera siendo embajador de nuestra marca, porque este ex colaborador lo que va a suponer es que cuando digan, ¿y tú dónde trabajaste? Pues yo trabajé en tal sitio. Ostras, pues si tú estás pensando a lo mejor en crecer o estás pensando en ser como esa persona, pues a lo mejor vas a decir, oye, me voy a trabajar a ese sitio porque ese sitio es una escuela. Ahí es donde esta persona a la cual admiro o con la cual me identifico, quiero ser, me está diciendo que es allí donde se formó, que es allí donde aprendió, donde evolucionó, donde te dan posibilidades de crecimiento en la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es otra implicación más, ¿no? Y por otra parte, si hablamos en términos de competitividad a nivel de ingresos, de generar ingresos, de que compitan entre los diferentes miembros del equipo, sigue siendo algo que va a repercutir directamente en la generación de ingresos. Si hablamos de competitividad frente a nuestra competencia, lo mismo, al final nos va a ayudar a posicionarnos en el mercado, a diferenciarnos porque a lo mejor estamos dando una mayor calidad, etcétera. Y a nivel de sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad a nivel medioambiental, pensar que por una parte nos implica, tiene un impacto en lo que es nuestra imagen social corporativa, con lo cual esto cada vez está teniendo más importancia y van a haber clientes en los que puedan alejarse, puedan dejar de estar con nosotros porque no somos respetuosos con el medio ambiente. Y por otra parte, al final, a nivel de, vamos a decir, desperdicio de materia prima, ya sea en cocina, ya sea en sala, ¿no? Eso tiene un impacto sobre el medio ambiente, sí, tiene un impacto reputacional también, pero tiene un impacto también en nuestras cuentas. La materia prima la tenemos que pagar. Los recursos que tenemos en la empresa, bien sea un mal uso de las servilletas, la mantelería, cualquier recurso que tenemos en la empresa, eso tiene un impacto económico y, por tanto, impacta en nuestra cuenta de resultados. Vale, entonces he tomado nota para hacer un resumen de lo que has dicho, Roger. Entonces, las implicaciones son de motivar, ¿no? De implicar e involucrar al equipo, el tener una buena marca y relevancia en el mercado, ya sea para mantener al equipo como para llamar la atención hacia otros profesionales que vayan también alineados con la empresa, mejorar los ingresos, mayor calidad y prestación de mejores servicios a nuestros clientes y luego el alineamiento medioambiental, ya sea por reducción de costes como también alineamiento con la empresa, pero con los clientes de la misma manera, ya que actualmente los clientes pues realmente se fijan mucho en las acciones, ¿no? Que hacemos cada empresa hacia el medio ambiente y otros aspectos de sostenibilidad que también eh, Exactamente. O sea, al final, en nuestro curso explicamos también cómo podríamos de alguna manera simbólica decir que el departamento de F&B se sostiene sobre unos pilares, como que fuera una construcción y se sostiene sobre unos pilares, y cómo luego esos pilares entre sí se retroalimentan. Y aquí lo hemos estado viendo, o sea, cualquiera de estas variables que comentábamos, al final acaba teniendo una implicación en lo que más le preocupa a nuestros directores o financieros y a los propietarios y demás, que es en la rentabilidad del negocio, bien sea por un aumento de ingresos, porque ha aumentado la productividad, porque hemos aumentado los clientes, porque hemos aumentado la fidelización de los clientes, o bien sea por una reducción de costes, al final tiene un impacto directo en nuestras cuentas. Lo que hablábamos antes, el tener el personal motivado y tener esa retención de talento implica una mayor productividad del personal, una mayor eficiencia, una mayor eficacia y, por otra parte, una reducción en los costes de selección de personal y de alineamiento del personal. Así que, nuevamente, lo miremos por donde lo miremos, al final todo acaba en el mismo cajón, que es el cajón de la rentabilidad. Mayores ingresos, menores gastos.
Totalmente, totalmente. Sí, sí, al fin y al cabo lo que toca el bolsillo es lo que duele, ¿no? Casi, pero pero también hay muchas otras cosas que hay que tener y que contemplar. Roger, y vamos a tocar un poquito el bolsillo también en la siguiente pregunta. ¿El salario de los equipos de alimentos y bebidas, puede que sea el que esté más alineado a la variabilización, en el sentido de que tienen su salario fijo y luego las tips, las propinas de los clientes? Pero esas propinas, yo te lo comento porque cuando estaba trabajando en hoteles, pues podían, sí, motivar positivamente de, ostras, me llevo un extra, pero también desmotivaban porque la gestión, al fin y al cabo, pues como que está un poquito en el aire, ¿no? De cómo se reparten esas propinas. ¿Cómo crees tú, Roger, que se puede motivar y recompensar a los empleados de alimentos y bebida de una manera, pues, con sentido y planificada? Vale. Eh, a raíz de lo de las propinas, el problema con las propinas es que no hay una legislación que sea clara a través de las propinas. Entonces, es como algo que no está legislado, no vamos a decir que es ilegal, pero vamos a utilizar quizá el término más de alegal, ¿no? Porque no hay una legislación. Entonces esto al final acaba redundando en que cada casa lo gestiona a su manera y podemos encontrar diferentes argumentos para defender una postura o defender otra postura, de si se ha de repartir a través de puntos o se ha de repartir a partes iguales, si cocinas, si salas, si todo el mundo, si no, si. Entonces, es complicado. Por otra parte, yo recuerdo, por ejemplo, cuando cambiamos de la peseta al euro, el impacto que tuvo. El tema de las propinas cayó muchísimo. Cada vez que hay una subida de precios, por ejemplo, o de tarifas, esto muchas veces acaba repercutiendo en las propinas y entonces en cómo el personal se puede sentir. Pero al final, si tenemos una buena política salarial, si tenemos una buena retribución salarial y eso no se vende como una parte del salario, esas propinas, sino como un extra que puede venir o no, eh, ya no tiene ese peso tan específico lo que es las propinas, porque hay sitios que, claro, que las propinas acaban teniendo un peso muy importante, una parte muy importante de los emolumentos finales que el trabajador percibe a final de mes, ¿vale? Entonces, yo creo que es algo a tener en cuenta, porque al final el personal puede hacer un gran servicio, puede hacer un buen upselling, puede hacer un buen cross-selling, ha aumentado las ventas también, entonces, ¿no? Pero al final, si ese cliente es un cliente que no tiene costumbre de dejar propina o paga con tarjeta de crédito, por ejemplo, y en tarjeta de crédito es mucho más difícil de que el cliente ponga propina, pues al final ese buen trabajo, vamos a decir que no se ve recompensado. Entonces, ese buen trabajo se tiene que ver recompensado con un buen salario, con un salario que sea justo y a lo mejor con otro tipo de prebendas o ayudas que un poquito igual luego podemos desarrollar, ¿vale? Pero al final yo como estrategias aquí lo que os diría es el ser humano desde siempre es competitivo. Nosotros siempre hemos competido por todo. En la antigüedad, en la prehistoria, se competía con los predadores para tener acceso a la comida o con nuestros depredadores para que nosotros no fuéramos su comida. Es una competición. Los mayores índices de audiencia de las televisiones no están cuando ponen películas, por ejemplo, están cuando ponen competiciones deportivas, ¿vale? En el cual, de alguna manera, tú empatizas con uno de los equipos y eso es lo que más interés genera. Entonces, todo lo que sea llevar a una competición, a lo que hoy en día se conoce como el gaming o gamificación, es lo que va a generar en nuestros equipos un interés más grande, ¿vale? Esa competencia, esos juegos pueden ser
simplemente unos objetivos a cumplir o pueden ser unos incentivos, es decir, un objetivo que detrás tenga una remuneración. Cuando yo empecé a trabajar en esta industria, en el hotel en el que empecé, ese hotel tenía una repartición mensual de beneficios. Según la empresa conseguía más beneficios, nosotros más cobrábamos, teníamos un sueldo fijo y un variable por esos beneficios. Y digo beneficios, no digo ventas, digo beneficios. Por tanto, ahí ya, y estamos hablando de hace más de 30 años, tenían la visión de que no solamente vincularlo a los beneficios, que supone vender, vender, vender y a veces a costa de la calidad o de los recursos que empleamos para vender, sino de los beneficios, con lo cual también contemplaban que una disminución de costes también se veía reflejado en esa repartición, ¿no? Y esto se ha dejado de quitar porque a veces habían comentarios de no, es que claro, es que fíjate la nómina que he pagado, es que claro, es que este mes he pagado X más a... Claro, pero si estamos hablando de que es una repartición de los beneficios, quiere decir que la cantidad que nuestro equipo va a cobrar siempre va a ser muchísimo menor que la cantidad de beneficios extras que ha conseguido la empresa. Por tanto, si yo fuera el empresario, contra más estén cobrando mis empleados, más beneficio tengo yo, porque porcentualmente, además, mi beneficio siempre va a ser mayor que lo que yo le estoy repercutiendo como beneficio, como incentivo a mis empleados, ¿vale? Pero es que además hay otra serie de incentivos que podemos realizar que no tienen un impacto realmente económico. En nuestro curso de hosting explicamos, por ejemplo, cómo podemos desarrollar estrategias para restaurantes grandes o para hoteles grandes, pero también para restaurantes pequeños. Yo como un restaurante pequeño puedo coger al camarero que, por ejemplo, yo qué sé, más botellas de vino venda y le puedo premiar con una cena para 2 personas en mi restaurante. Y dices, ala, ya, pero claro, son 120 euros o no sé, o 40 por 2, 80 euros, ¿no? 40 euros de ticket medio, qué sé yo. Son 80 euros, ¿no? Y claro, cada mes pues estoy perdiendo 80 euros. Ya, pero es que eso es precio de venta, no es precio de coste. A mí la cena para 2 personas no me cuestan 40 euros por persona. ¿Vale? Entonces, el impacto que eso tiene en nuestra cuenta es mínimo y si vemos el retorno que ha tenido, que aparte lo ha tenido por anticipado, o sea, no es una inversión que luego tiene un retorno, sino que es al revés. Es primero tengo el retorno y luego hago la inversión, que es dar ese premio, ese incentivo de la cena. Por muy poquito hemos aumentado las ventas de botellas de vino o de ese plato que queríamos vender o lo que sea, o de ese coste que queríamos reducir o lo que sea, ¿vale? Entonces, yo lo diría a través de la gamificación, básicamente, de generar, que supongo que luego podremos hablar, de esos objetivos que deberían ser, como explicamos también en nuestro curso, objetivos SMART, ¿vale? Y si quieres me adelanto a esto y lo desarrollo un poquito, lo de los objetivos SMART, os lo adelanto así un poquito brevemente. Al final, imagino que la mayoría de personas conocen que SMART es un acrónimo que viene del inglés, que lo podríamos traducir como que los objetivos que fijemos para tener un buen desarrollo de esos objetivos y que sean motivadores y no al contrario, deben ser, por un lado, objetivos que sean específicos, que esos objetivos sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que sean a tiempo, temporales, en un periodo de tiempo definido, ¿no? Entonces, al final, si nosotros, por ejemplo, estamos determinando, fijamos un objetivo de reducción de costes que habíamos hablado antes, por ejemplo, ¿no? De una reducción de costes de comida. Fijaros que estos objetivos, nosotros podríamos hacer un objetivo que fuera individual, como os decía antes, todo esto está más desarrollado en nuestro curso, pero nosotros podemos fijar objetivos que sean individuales, es decir, por ejemplo, un camarero compitiendo contra otro camarero para ver quién vende más botellas de vino, pero podemos hacer que ese objetivo, por ejemplo, sea grupal. Podemos hacer que si conseguimos aumentar las ventas en un X% o en una cantidad determinada o
hemos conseguido aumentar las botellas de vino en una cantidad determinada. Ese sería un objetivo que sería grupal, ¿vale? Entonces, podemos hacerlos individuales, que compitan entre ellos, podemos hacer que sean de grupo o podrían ser, por ejemplo, que estuviéramos compitiendo contra organizaciones externas. Por ejemplo, si nosotros conseguimos una mayor reputación de crítica favorable en redes sociales, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo nos posicionamos frente a la competencia? Cosas que se pueden medir. Para ir a un caso concreto, por ejemplo, lo que hablábamos de la reducción de costes. Lo primero que tenemos que hacer es fijar ese objetivo que queremos conseguir, en este caso, la reducción de costes. ¿Qué cantidad? Esa cantidad tendríamos que mirarla. Normalmente muchas veces se habla de cantidad, pero, por ejemplo, para la reducción de costes, para mí creo que es sumamente importante hacerlo en porcentaje, no en costes, porque en este caso estamos hablando de que es un coste variable, no es un coste fijo, es un coste variable, y como es un coste variable, va a ir sujeto al número de ventas. Por tanto, mayor número de ventas generemos, mayor gasto en comida o en bebida vamos a tener. Entonces, si queremos hacer una reducción de costes, si nos bajan las ventas, automáticamente bajarían los costes. Entonces, hemos de encontrar una proporción, lo hemos de hacer con un porcentaje, porque si no, podríamos hacer una muy buena gestión, pero como ha habido un aumento de ventas muy importante, no se vería reflejado en el objetivo y sería desmotivador a pesar de haber hecho una muy buena gestión, ¿vale? Por el contrario, podríamos fomentar el pasotismo, viendo que han bajado las ventas, pero aún así hemos conseguido el objetivo porque hemos bajado el coste. Por eso en algunos casos hay que estudiarlo bien y en algunos casos que no debe ser una cantidad, sino un porcentaje, ¿vale? Entonces, tenemos que medirlo, tenemos que saber cómo lo medimos. Obviamente tenemos que dar las herramientas necesarias para medirlas. Tenemos que tener un control. Si vamos a hablar de número de ventas de botellas por camarero, pues tendremos que activar una manera que contabilice cuántas botellas vende cada camarero, porque si no, no lo vamos a poder cuantificar, ¿vale? Después tiene que ser un objetivo que sea alcanzable. Si estamos haciendo algo que no vamos a poder conseguir, no tiene sentido, ¿eh? Y que sea realizable, claro. Y por último, tiene que ser algo que esté acotado en el tiempo, tiene que ser relevante, ¿no? La R la podríamos decir de realista o de relevante, tiene que ser algo que tenga una cierta importancia para la organización, si no, no tiene sentido tampoco, y que lo acotemos en el tiempo, y ese tiempo también tiene que ser un tiempo que sea relevante nuevamente para la empresa. Si lo decimos en 3 años, pues bueno, igual la empresa crecerá, pero tampoco tiene un impacto, y también para nuestros equipos el hecho de que lo prolonguemos tanto en el tiempo va a perder ese efecto de competencia, de gamificación, ¿no? Que comentábamos anteriormente, ¿vale? Entonces, para mí es la manera mejor de encauzar esa gamificación es a través de estos objetivos que decíamos SMARTs, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Roger, por hacernos casi una masterclass de, de incentivos y cómo vincularlos a los objetivos SMART, que sí, se habla mucho de ellos en tema teórico, pero es que tú lo has puesto en práctico súper rápido y sobre todo dando esos tips de, a lo mejor no es solo la cantidad, ¿no? Lo que decías de los costes, sino también ver cómo influye por otra parte para que el objetivo pues tenga relevancia justamente en la organización y no sea un objetivo fácil de conseguir reduciendo el esfuerzo por otra parte. Así que muchísimas gracias. Y ya que estamos hablando de temas más teóricos, voy a aprovechar de tocar un tema pues, que tú lo extiendes muchísimo en más detalle, seguramente lo que podremos tocarlo aquí, pero que lo tocas en los cursos y programas de alimentos y bebidas que tenemos en Hosting, y son los costes. Es algo a lo mejor complejo de interiorizar, pero ¿cómo puedes abordar tú la comparación entre un coste real y un coste teórico? Y luego, teniendo esta comparación, ¿cuáles son las estrategias
para identificar y gestionar la discrepancia entre ambos? Esto ya vamos a ponerte en modo profe, Roger. Vale, una cosita de antes. Ujú, Fijaros la importancia que tienen estos juegos, estas competencias, estos objetivos que podemos marcar con el equipo. En una empresa con la que estuve colaborando, tenían un stock, habían ido cerrando diferentes restaurantes, entonces pues absorbían el sobrante de vinos y de bebidas que tenían en estos restaurantes, ¿vale? Eh, Además, reenfocaron el negocio, con lo cual la carta de vinos no tenía que ver con la que habían tenido en los otros restaurantes. Con lo cual, al final, se juntaron con un stock de algo más de 20.000 euros de vinos y de bebidas espirituosas, de licores y destilados y demás. En menos de un año, estableciendo con diferentes estrategias, pero estableciendo esta gamificación con el equipo, conseguimos en menos de un año liquidar este stock. Entonces, eso directamente, esos 20.000 euros directamente eran beneficio en muchos de los casos, porque en muchos de los casos eran vinos que para un evento privado se habían comprado esos vinos, se había gastado una cantidad, eso ya estaba presupuestado, se había gastado una cantidad, pero como era un vino que no estaba en carta, pues entonces ese vino no tenía salida. Con la cosa además de que, claro, sobre todo los vinos blancos y rosados, los tintos de guarda, pues mira, pero los vinos blancos y rosados tienen una vida más corta, con lo cual, si no va a ser pérdida, porque lo vas a tener que tirar al final, ¿vale? Entonces, eso, por un lado, generó más beneficios. Al generar ventas con un coste que ya había sido descontado, redujo el coste de bebida, pero además supuso una inyección de cash flow a la empresa, porque tenían algo más de 20.000 euros inmovilizados ahí en un almacén, y de repente eso se tradujo en dinero, porque se efectuó la venta, se tradujo en dinero que la empresa pudo utilizar, ¿vale? Entonces, para que veáis el poder que tiene esto de la gamificación. Me preguntabas por el coste real y el coste teórico. Al final, el coste teórico es aquel coste que nosotros cuando establecemos, por ejemplo, vamos a hablar de la carta de un restaurante, establecemos que un plato tiene un coste, hacemos un escandallo y vemos cuánto gastamos de cada uno de los ingredientes para la elaboración de ese plato. Vale, si yo ese coste teórico lo multiplicara por el número de ventas que he tenido, ese sería mi coste teórico global de ese plato, ¿no? Y si lo hiciera con todos los platos, tendría mi coste teórico de la carta, ¿no? Eso, en teoría, debería coincidir con cuando hacemos la diferencia de inventario con el coste que hemos tenido en ese mes en comida, por ejemplo, que estamos hablando de comida. Ocurre que esto normalmente no siempre es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque a pesar de que hayamos hecho el escandallo perfectamente y hayamos medido perfectamente cuántos gramos va de cada elemento, y ahí va un poquito a lo que son las estrategias, contestando la segunda parte de la pregunta. Si yo veo que a final de mes se ha gastado, vamos a decir, más jamón de la cuenta, me tengo que replantear qué ha pasado con ese jamón. Pueden haber sido invitaciones que no han sido registradas en el sistema. Puede haber sido que se lo ha comido el personal. Puede haber sido que tengo a alguien que se lleva el jamón. Puede haber sido que tengo a alguien que cuando el proveedor trae el jamón, firma un albarán por más cantidad recibida de jamón del que realmente hay, y luego se reparten el jamón o se reparten el valor de ese jamón. Pero puede ser que simplemente el camarero le dice al cocinero: oye, es que aquí hay muy poco jamón, ponle un poquito más, oye, que están pagando 18 euros por la ración de jamón. Y el cocinero corta unas rodajas más de jamón. Ese jamón se está pasando del gramaje y, por tanto,
estamos gastando más jamón del que teníamos presupuestado y ahí tenemos una diferencia entre el real y el teórico, ¿no? Entonces, hay un sinfín de, de estos motivos por los cuales podemos tener una diferencia entre el coste real y en el coste teórico, y tenemos todo un listado para identificarlos que proporcionamos en nuestro curso. Hay todo un listado para ver por qué se pueden haber producido esas diferencias de inventario y cómo solucionarlas, ¿vale? Pensar que muchas veces directamente lo primero que se piensa es, pues esto es que se lo han comido los camareros o los cocineros o se lo llevan a casa y esto está mermando la confianza que hay entre la empresa y nuestros equipos. O sea, fijaros, si antes hemos estado hablando de toda la importancia que tenía la inteligencia emocional y de cómo vincular al equipo y de cómo generar esas conexiones emocionales, y ahora llega a final de mes y cuando vemos los resultados y vemos que tenemos una discrepancia en el inventario, en los costes, lo primero que hacemos es desconfiar de nuestro personal, nos estamos cargando todo el trabajo que hemos hecho previamente. Entonces, antes de llegar a esa desconfianza, hay muchos tips que podemos ir mirando, observando, a ver dónde está el error, porque la mayoría de veces simplemente es eso, son errores, un producto que se ha dejado de contar, por ejemplo, o que se ha contado cuando hay productos que son de calidades parecidas. Tenemos un jamón de primera y un jamón de segunda, vamos a decir, y estamos contando el jamón de primera o parte del jamón de primera como si fuera jamón de segunda. Otro que se me viene a la cabeza, y quizá ya el último para no extenderme tanto, pero otro que se me viene a la cabeza, cuando tenemos producto elaborado. Yo tengo unas croquetas de jamón, hago el inventario, cuento el jamón que me queda, lo comparo con el jamón que he vendido y las croquetas y todos los platos que lleven jamón, pero no cuento que tengo unas croquetas ahí porque las croquetas no se las compro nadie, las elaboro yo. Entonces, como las elaboro yo, figuradamente no es un coste porque no lo estoy comprando a un proveedor, pero sí todos los ingredientes, claro que tienen un coste y claro que son parte del inventario. Al final ahí hay una leche, hay una mantequilla, hay una harina, hay un rebozado, sea panko, sea lo que sea, y hay un jamón o un pollo, lo que sea en cada caso, ¿no? Ahí puedo tener la discrepancia en que tengo no sé cuántas croquetas producidas y he usado no sé cuánto jamón para esas croquetas. O sea, fijaros que hay múltiples razones y bueno, lo importante es tenerlas todas en mente para cuando hay esa discrepancia, ir a chequear todos estos puntos para poder corregirlo y que no suponga más discrepancias en el futuro. Entonces, la estrategia, y muchísimas gracias, Roger, por esta explicación. La estrategia es tener un buen proceso del que ir tirando paso a paso para atrás para ver dónde ha sucedido y no generar lo que tú has dicho, esa desconfianza inicial en los equipos, que podría ser la herramienta fácil, ¿no? De Claro. gestión, desconfiar de los equipos. Claro, decíamos al principio de todo que una de las mayores motivos por las cuales se generan las insatisfacciones en los clientes es por la falta de consistencia en el servicio. Y esa falta de consistencia, cuando hablamos del servicio no hablamos solamente del camarero que entrega el plato, también el servicio está involucrado el cocinero que prepara ese plato, ¿no? Entonces, si tenemos unos procesos claramente definidos, esos procesos estandarizan y esos procesos nos hacen seguir un camino, ¿no? Y queda parametrizado perfectamente qué se tiene que hacer en cada momento. Eso es una ayuda, el tenerlo todo estandarizado y tenerlo todo procedimentado es una gran ayuda para detectar cuando hay algo que se sale, y que esa consistencia sea lo más perfecta posible, es decir, que se produzcan la menor cantidad de inconsistencias en el servicio, ¿vale? De la misma manera, nos va a permitir detectar, pues esto, dónde estamos, por ejemplo, cuáles son los ingredientes que más peso tienen en nuestra cesta de la compra. Y cuando me refiero a eso, no me refiero a cuál es el producto más caro, ni cuál es el producto que más cantidad compro.
¿vale? Porque yo puedo comprar muchos kilos de patata, pero como la patata es barata comparada con otros ingredientes, al final no tiene un gran impacto el precio de la patata, una pequeña variación en el precio de la patata. Sin embargo, y puedo tener un producto muy caro, pero que como lo estoy vendiendo muy poco, lo estoy usando muy poco, qué sé yo, caviar, como lo vendo muy poco, lo uso muy poco, tampoco va a tener un gran impacto. Y sin embargo, un producto que sea intermedio, que no use tantos kilos como la patata y que no sea tan caro como el caviar o como el jamón de jabugo, puede ser que a final de mes es en lo que más dinero me estoy gastando. Por ejemplo, hoy en día el aceite de oliva con el precio tan alto que está cogiendo, ¿vale? Y que está presente como dieta mediterránea en la mayoría de nuestras recetas. Probablemente saber que ese es el ingrediente que hoy en día estoy gastando más dinero me va a permitir poder renegociar con mis proveedores y poder llegar a un mejor precio. O en algunos casos me va a hacer tomar una determinación de poder cambiar ese precio o cambiar ese producto por otro producto, ¿vale? Esto enlazaría también con otro de los apartados que tenemos en nuestros cursos, que es el tema de la ingeniería de menú, ¿no? Cómo vemos cómo impactan los costes, por tanto, la rentabilidad de los platos en el margen de contribución del negocio y, por otro lado, lo que es la demanda, ¿no? De nuestros clientes, ¿eh? Sobre esos platos. Perfecto. No, genial, muy, muy bien explicado, Roger, y súper detallado para que cada uno pues lo pueda asumir y pueda hacer la reflexión de qué es lo que pasa en mi casa y cómo puedo empezar a trabajarlo. Roger, teníamos varias preguntas que nos habían hecho llegar nuestros usuarios, pero es que lo has respondido todo tan bien que yo te hago una última pregunta. De los programas de A y B que tenemos en hosting, ¿a quién recomiendas hacerlos? ¿Quién debería de hacer estos programas de formación? Mira, yo os diría que al final, desde aquel ayudante de camarero o camarero o cocinero, porque cada vez más en la cocina se requiere que el chef ejecutivo o los jefes de sección, los subjefes, tal, tengan una capacidad de gestión que antes de ellos se limitaban a cocinar. Pero cada vez, es más, si yo tengo mi propio negocio, no va a bastar con que yo sea un gran cocinero o con que sea un gran jefe de sala, ¿vale? Entonces, cualquier persona que quiera evolucionar dentro de este mundo del alimento y bebidas, porque al final no nos olvidemos de que esto no deja de ser un negocio y está muy bien la satisfacción que aportamos a nuestros clientes, está muy bien que nos sentamos realizados porque estamos creando platos nuevos y estamos brindando momentos de felicidad a nuestros clientes y demás, pero a final de mes, si salen las cuentas, el negocio tira para adelante y si no salen las cuentas, el negocio no sale adelante. Entonces, las cuentas del negocio es uno de aquellos pilares que hablábamos al principio, ¿vale? Entonces, cualquier persona que quiera evolucionar, independientemente del cargo, hay muchos dueños de pequeños restaurantes. Colaboro también con una asesoría gastronómica y a veces vamos a restaurantes que no tienen costes, no saben lo que les cuesta los platos, los escandallos, por ejemplo, o están hechos los escandallos de aquella manera, o hacen los escandallos pero luego no los actualizan. Pues te ha subido el precio del aceite de oliva, si no actualizas tus escandallos, si no sabes cuánto te está costando el plato, no sabes si estás ganando o estás perdiendo. No sabes qué plato tienes que recomendar a tus clientes, porque no sabes, tienes la impresión de que ese plato es el más vendido. El plato más vendido lo suele saber todo el mundo, pero el segundo plato más vendido o el tercer plato más vendido, mejor aceptado por nuestros clientes, eso normalmente suele ir por la percepción personal de cada cual, por los gustos de cada uno de nosotros, ¿vale? Si tú tienes esas estadísticas, estás haciendo esa ingeniería de menú,
tú vas a saber realmente cuáles son esos platos más vendidos. Pero por otra parte vas a saber también cuáles son los platos que más te interesa vender porque son platos que más aportan a tu margen de contribución del negocio, más beneficio te dan, ¿vale? Y no siempre son los platos que son más caros, cuidado, porque los platos más caros muchas veces también tienen costes más caros, porque son productos, ingredientes más caros, y a veces el margen que queda no es tan favorable como a veces nos pensamos. Entonces, desde el camarero, el ayudante de camarero, el ayudante de cocinero que quiera evolucionar y que quiera entender mejor la gestión tanto de equipos como de cuentas del negocio, como para aquellos propietarios o aquellos ya jefes de departamento, bien sea un jefe de sala, bien sea un jefe de cocina. Creo que el curso tiene muchos tips, muchas herramientas, muchas recomendaciones que están basadas en más de 30 años de experiencia en el oficio y de actualizaciones que se han ido haciendo, como por ejemplo, cómo puedo hacer para que toda la tendencia del zero waste, ¿no? De la reducción de gastos, de comidas, del desperdicio en definitiva, ¿no? El zero waste, que tan de moda está. Pues hemos ido actualizándonos porque el oficio es un oficio que está vivo y que requiere de una actualización. Ahora son muchos los restaurantes que tienen que se autodiseñan la carta o, por ejemplo, para cómo elaboro mi oferta gastronómica, cómo discrimino qué platos voy a poner, qué platos no voy a poner. Todo esto son tips que pueden encontrar en nuestro curso de hosting. Pues les invitamos a todos ellos a que nos pregunten y a que se animen a hacer este programa de alimentos y bebidas de tu mano, Roger. Y bueno, ya pues damos por finalizada este ratito que hemos tenido contigo. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento, tu experiencia, por poner la teoría en casos prácticos y por ser tan generoso y brindar pues esto, todo lo que tú has ido ganando con estos años de sudor y esfuerzo con nosotros. También aprovecho para dar las gracias a la Asociación Española de Directores de Hoteles, en concreto a Manuel Vegas, por la divulgación de este evento y el apoyo activo a los diferentes agentes del sector. Y nada, os animo a que estéis atentos en las redes sociales de Hosting para seguir con la serie de otoño, que vendremos con más webinars y con más conversaciones interesantes. Si tenéis algún tema que queráis que hablamos, escribidnos y estaremos encantados de analizarlo. Y muchísimas gracias otra vez por vuestro tiempo y por vuestra escucha activa. Hasta luego. Gracias, Un Roger. saludo a todos.